Muy bien, qué bueno tenerlos por acá ya en la clase. Vamos a platicar el día de hoy acerca de cómo construimos, cómo redactamos, pero tomando en cuenta todas las cosas que son importantes en el idioma común que tenemos para poder compartir. Y empezamos la, la actividad con este meme que dice, ¿qué es lo importante en este mensaje? Realmente, ¿qué es lo importante en el mensaje que les está escribiendo por texto? Es mensaje de texto, obviamente, ella con suero y todo. ¿A quién le gustaría comentar cuál es lo importante de este mensaje? Sulmi, bienvenida. Para que se acuerde que me acuerdo que dijo que no le había dado la palabra ni le había puesto punto en... Ya no está Sulmi. Ah, bien. ¿Sulmi puede opinar sobre el mensaje? Bien. El mensaje en sí habla de una persona que está en cama y se llama Lo Lamento. Ella está, vamos a regresar al... Ella está en cama y le escribe un mensaje de texto a su amigo. Vamos a ver si lo logramos acercar acá para verlo bien. Ella le escribe un mensaje a su amigo y dice, lo lamento. Hace 2 meses que estoy internada. Los doctores dicen que tal vez no viva mucho. Y entonces, la persona a la que le escribió le contesta, internada sin H. ¿Qué vemos acá? Para Lola, lo más importante era compartir que está mal, que está grave, que está internada y que probablemente ya no viva. Pero para la persona que le responde, lo primero que salta a la vista es internada, lo escribió con H y es sin H y es lo que le contesta. Muchas veces esto sucede eh, cuando estamos compartiendo algo escrito. Vean, hay una situación con la escritura y es que a veces cuando escribimos es la forma en que más fácil se puede tergiversar lo que estamos haciendo. Zulmi, la pregunta era, ¿qué opinaba usted de lo que decía el meme que les tengo puesto en pantalla? Pero todavía, si quiere opinar, por favor, escriba. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Escritura sin complicaciones. Realmente la escritura no debe ser complicada. Sin embargo, lo es porque hay una serie de reglas que se tienen que tomar en cuenta a la hora de escribir. Pero esta complicación deriva más de la mala práctica que tenemos, porque esta falta de práctica a la hora de escribir es la que nos da problema para poder comunicar lo que realmente queremos. Si ustedes se han dado cuenta, a lo largo de estas sesiones hemos visto maneras de comunicarse, cómo nos comunicamos, qué hacemos, y empezamos a hacer unos ejercicios a la hora de estar escribiendo. Pero hay una serie de acciones que deben tomarse o de responsabilidad que hay que asumir al momento de estar escribiendo. Y una de esas responsabilidades es escribir de manera correcta, escribir de la manera que se debe para que nos entienda. ¿Qué sucede con estas complicaciones? Si ustedes ven ahorita en el mensaje que aparece ahí en la pantalla, habla de los tiempos verbales. Los tiempos verbales se agrupan en las formas verbales, que tienen el mismo tiempo y modo, y pueden tener también distinta persona y número. Entonces, cuando hablamos de verbos, hablamos de tiempo, modo, persona y número. Los verbos tienen 3 modelos. La primera conjugación, que son los terminados en ar, ejemplo, amar. La segunda conjugación, que son los terminados en er.
Por ejemplo, temer. Y la tercera conjugación terminados en ir. Por ejemplo, partir. Pero ahora, eso, si fuera así el español, ahí estaríamos bien. Pero los tiempos verbales tienen, pueden ser en modo indicativo, subjuntivo o imperativo. Y el más grande que tenemos es el indicativo. No vamos a entrar en detalles porque esto se supone lo sabemos, aunque en la práctica muchas veces no tenemos este conocimiento, o mejor dicho, uso de todos los tiempos verbales. Y a veces lo usamos indistintamente o no los usamos en el orden que deberíamos de usarlos. Pero hoy vamos a compartir algunos elementos que nos pueden servir para poder usar los tiempos verbales de acuerdo a cómo necesitamos que sean aplicados al momento de escribir. Por ejemplo, el presente. Vamos a poner el verbo amar. En el presente es amo. Aquí esta es la primera persona. Entonces aquí no habría ningún inconveniente y tendríamos, solo le agregamos. La terminación tenemos el verbo raíz, amar. Entonces, amo. Si hablo del pretérito imperfecto, amaba, sería amaba. Si es terminado en er o terminado en ir, ya terminaría en, por ejemplo, temer, temía. O dormir, dormía. El pretérito perfecto simple, amé. Y si es terminado en ar. Si es terminado en er o en ir, solo la i tildada. Pretérito perfecto compuesto, pretérito pluscuamperfecto, pretérito anterior, futuro perfecto. Si vamos viendo, estos son los tiempos verbales que siempre nos aburrieron cuando estuvimos en primaria. Pero aquí hay una observación que debo hacerles. Los que tienen letras en rojo es porque el tiempo es compuesto. O sea, va un verbo, en este caso el verbo haber, y el participio del verbo que estamos conjugando. Y los que están con letras negras es un tiempo simple, solamente el verbo conjugado. No vamos a entrar en detalles porque esta no es la parte más importante, esto solo es un marco de referencia. Luego el subjuntivo, igual hay simple y hay compuesto. Y luego el imperativo. Ahora, ¿qué diferencia hay? ¿Alguno que quiera explicar qué diferencia hay entre indicativo, subjuntivo e imperativo? Alguien voluntariamente. Voy. Ay, ya me ganaron. No, Yo agarro mi punto. Dele a ver primero y después Kenneth, que ahí vamos. Gracias, Lick. La verdad, no, una diferencia exacta no podría darle, pero por lo que estoy viendo acá, el indicativo pues tiene mucho más tiempos que los otros dos. El que tiene menos es el imperativo, que solamente sería presente, y el ¿cómo se? Subjuntivo es. Sí, gracias. Es el que está en medio prácticamente de los dos, ¿verdad? Pero como le decía, una diferencia así exacta no podría darle o no sabría decirle, pero es lo que yo estoy viendo, que el indicativo, como les decía, pues tiene mucho más tiempo que los otros dos. No sé si aplicaría. Sí, es una buena observación con lo que estamos viendo. Vamos de todas formas a ir, porque me interesa que vayamos abordando. Esto no es lo principal, esto solo es el contexto. Kenner, ahora sí cuéntenos. Buenos días, Lick. El indicativo suele expresar verdad, mientras que el subjuntivo expresa sentimientos, duda y todo eso de sentimientos. Ajá, muy bien. Muy bien, el subjuntivo, estamos muy bien, Kenner, gracias. El subjuntivo también representa posibilidades. O sea, cosas que no necesariamente están concretas. El indicativo es todo lo concreto, todo lo que sí se puede medir o puede evidenciarse. Y el subjuntivo va algo más a lo emocional, pero también algo posible. Y el imperativo, aunque solo tiene un tiempo verbal, es el que más utilizamos.
Si ustedes se dan cuenta, cuando estamos hablando en cualquier contexto, lo que le decimos a las personas es, diga, haga, hable, suba, cierre, o si ese es el trato de usted, pero cuando estamos en la casa, vení, comé, habla, decí, contestá, abrí la puerta, o sea, el imperativo lo usamos mucho, constantemente, porque es nuestra cotidianidad, y eso que solo tiene un tiempo verbal. Bien, pero esto, como les decía, es solo contexto. Ahora, cuando tenemos estos tiempos verbales, ¿cómo vamos a utilizarlos? Y esta es la parte que me interesa que, bueno, esta todavía no es tanto, la línea de tiempo es lo que quiero que lleguemos, pero esto es, hay formas personales del verbo y formas no personales. El indicativo, el subjuntivo y el imperativo tienen modos personales, o sea, todos son para las personas, tienen número, puede ser singular o plural. Y las personas, primera, segunda y tercera persona, lo que conocemos normalmente, primera persona yo, segunda persona tú o vos o usted, tercera persona él, ella, y luego lo mismo sucede en plural. Entonces, hay tiempos simples, como vemos acá, y tiempos compuestos. El tiempo simple es el que nos dice las acciones con solo el verbo. Amo, amaba, amé, amaré, amaría. Y los compuestos, entonces, ya tienen otro verbo para poder expresarlo. He amado, había amado, hube amado, habré amado, habría amado. Y el subjuntivo igual. Recuerden, en Kender nos acaba de decir, el modo indicativo es concreto y el modo subjuntivo habla de sentimientos. Pero aquí estamos hablando del verbo amar. Entonces, el verbo amar no solo se conjuga en subjuntivo. Aquí, amo es una realidad, es algo que yo siento, sí, pero es una realidad, lo puedo demostrar, lo puedo decir, lo puedo explicar. He amado porque ha sido una situación que se dio en algún momento dado, aunque ahorita no estoy diciendo si se está dando o no. Pero en el subjuntivo dice ame, y ame no es un estado, un tiempo específico. Aunque es presente, ame no me está diciendo una acción concreta, sino una posibilidad. Y luego los tiempos compuestos, como haya amado, hubiera o hubiese amado, hubiere amado. En cambio, en el imperativo son acciones. Ama tú, ame él o ella. Amemos nosotros, amen ustedes. Ama vos. Aquí estamos hablando del pronombre, pero no necesariamente lo tenemos que decir. No decimos siempre ama tú, a menos que vaya en el contexto, pero normalmente le decimos ama o amá o ami. Entonces, por eso les decía que el imperativo es uno de los modos que más utilizamos. Pero ahorita vamos a ver esa diferencia. Aquí, en este punto, lo importante es solo ver que todas estas son formas personales, tienen que tener una persona, y las personas que ya les mencioné, singular y plural. Y las formas no personales son el infinitivo. Cuando digo amar, no hay ninguna acción. O sea, tengo la acción genérica, pero no estoy diciendo quién ni cuándo lo está haciendo. El gerundio amando. Amando es solo es una acción, pero no tiene contexto. Amando, pero no dice qué, cuándo, quién. Y lo mismo el participio amado. Estos porque se utilizan con otro verbo, en general el verbo haber, para poder construir los tiempos verbales compuestos. Bien, y aquí sí me interesa que vean esto. Dice pasado, presente y futuro. Cuando tenemos una flecha, quiere decir que hay continuidad, o sea, son los tiempos imperfectos, porque no ha terminado la acción o no se especifica si terminó o no. Cuando después de la flecha termina en un círculo, es cuando
el resultado ya está. O sea, puedo medirlo, ya puedo verlo, puede ser evidente. Ya no sigue la acción. Entonces vamos a verlo de cerca. Y empezamos con el pretérito imperfecto. Vamos a ver, acá, este es el presente. El presente en el verbo cantar es canto. Yo canto. No dice cuándo empecé a cantar, ni dice cuándo voy a terminar. Si yo canto el himno nacional, pues todos esperamos que termine cuando diga Guatemala tu nombre inmortal. Pero yo no estoy especificando, yo estoy diciendo que canto. Antes de cantar, antes de que diga yo canto, es cantaría. Es un condicional simple, porque hay una acción que se va a dar en un momento del pasado, pero no sabemos cuándo empezó ni cuándo termina. Y el pretérito imperfecto, cantaba, es una acción que se dio en el pasado, pero no estoy diciendo cuándo empecé a cantar o cuándo dejé de hacerlo. Entonces, estos son los tiempos que se tienen. Ahora, les mencionaba, este círculo azul significa el momento en el que estoy hablando. Yo ahorita estoy hablando. Si yo ahorita canto, yo canto. Y en el futuro, cantaré. Cantaré dice, cantaré en algún momento. Solo el verbo cantaré no me dice cuándo voy a empezar a cantar ni cuándo voy a dejar de cantar. Solo dice que cantaré. Puedo construir una oración diciendo algo que pase como un detonante de este. Cuando empiece la música, cantaré. O el día de mañana cantaré en el parque, por ejemplo. Entonces ahí ya tiene otro sentido, pero la acción verbal no especifica por sí misma si ya pasó o no ha pasado, o en qué momento empieza y en qué momento termina. Ahora, hay condicionales. Habría cantado. Aquí sí especifica, el mismo tiempo verbal especifica que habría cantado. Habría significa que no, pero que las condiciones no se dieron. Por eso es que ya se puede percibir solo con decir habría cantado si la acción terminó o no. En el pretérito perfecto compuesto he cantado, algunos le dicen antepresente, no en nuestro medio, pero así está registrado en algunos lugares, porque he cantado es ahorita, terminé mientras estoy hablando ahorita, ya he cantado, ahorita, esto es una acción que acaba de terminar. El pretérito perfecto simple canté, la acción ya terminó, ahorita ya no estoy cantando. El pretérito anterior, hube cantado. El pretérito pluscuamperfecto es latín y es más que perfecto, es había cantado. O sea, ya pasó la acción del haber y ya pasó la acción de cantar. Y el último que no hemos visto es el futuro compuesto o el antefuturo, habré cantado. En un punto dado yo, en ese momento que menciono habré cantado, ya terminé de cantar, aunque el tiempo no ha sucedido. Esto parece complejo porque en la cotidianidad lo usamos sin darnos cuenta, pero esto mismo provoca que algunas veces los utilicemos de manera incorrecta y queremos decir una cosa y suena a otra cosa porque no estamos usando el tiempo verbal adecuado. Que veamos unas definiciones para que todos estemos en contexto. Sustantivo, nombre de algo o alguien. O sea, todo lo que nombre a algo o a alguien es un sustantivo. Aquí está bien simplificado, solo es para tenerlo y recordar. Adjetivo, palabra que califica o determina al sustantivo. Verbo, expresa una acción física o anímica, acciones exteriores y visibles o interiores e imperceptibles. Por ejemplo, digo pienso y puede que sí, puede que no. Tal vez tenga cara de que piense o tal vez tenga cara de que no piense, pero es algo imperceptible. Solo lo voy a saber dadas las circunstancias que se vayan dando. Adverbio, palabra que complementa o califica un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Artículo,
Se antepone al sustantivo para especificar si es determinado o es indeterminado. Preposición indica la relación que existe entre dos elementos. El segundo es un complemento sustantivo. Conjunción enlaza dos frases u oraciones. Pronombre, palabra que se emplea para designar una persona o cosa sin emplear su nombre, sea este común o propio. Entonces, vayamos con ejemplos para que todos lo tengamos claro. Un sustantivo, por ejemplo, mesa. Ahí está, estoy nombrando algo. O libertad. No es tangible, pero puedo nombrarlo. Ese es un sustantivo. Adjetivo, mesa limpia. Ahí estoy dándole una característica. Que la mesa puede ser de cualquier forma. Si le puedo hablar de la forma, puedo hablar del color, pero estoy diciendo limpia. Verbo. La mesa está quebrada. Entonces, o rota. Y ese sería el verbo, la acción, lo que me dice qué le pasó o qué está pasando. Adverbio. Normalmente al calificar al verbo voy a darle ciertas cualidades o voy a delimitarlo. El artículo es el, la, los. Las preposiciones va a... Un ejemplo de una preposición sería durante la tormenta. Paseaba durante la tormenta. Ese durante es una preposición. Lo que hace es complementar en esto la acción que tenía, que es el elemento pasear, y la tormenta, que es lo que está pasando cuando lo estoy haciendo. Aquí hay varias preposiciones que se utilizan y estas son las que nos permiten ir haciendo las construcciones más detalladas cuando escribimos. En el caso de conjunción va a enlazar. ¿Cuándo usamos una conjunción? Por ejemplo, cuando tenemos y, pero. Entonces, ahí vamos a enlazar dos frases u oraciones. Cuando hay subordinadas, podemos tener estas conjunciones. Y en el caso de los pronombres, pues son todos los que van a servirnos para nombrar a las personas. Yo, tú, él. Pronombres, sí, los pronombres son los que los utilizamos en lugar de nombrar algo. Podemos utilizar algunos, por ejemplo, eso, y estamos utilizándolo para referirnos a algo en particular. Puede ser ya sea común o propio, porque podríamos decir ella, por no decir el nombre de una persona, y de esta manera estaríamos utilizando los pronombres. Estos son solo algunas definiciones para poder tenerlas en cuenta a la hora de escribir. Sujeto es el sustantivo, la frase sustantivada que rige al verbo principal de una oración. Entonces, cuando hablamos del sujeto, pueden ser una o varias palabras. El predicado son las acciones dentro de la oración. Todo lo que no es sujeto es predicado. Pero es lo que dice qué es lo que está pasando, que le da contexto a las acciones. Frase, conjunto de palabras que tiene sentido, aunque no sea completo. Y la oración es el conjunto de palabras que se expresan. Un pensamiento completo ya pueden ser simples o compuestas. O sea, hay un enunciado, una proposición o una oración. A esto se refiere la oración, que puede estar definida por esto. Como en el ejemplo que vimos de la manzana está verde. Mi novia canta melodías insulsas mientras leo. Aquí canta está el verbo y entonces decimos mi novia canta melodías insulsas mientras leo. Entonces acá es toda la oración, la estructura. Tenemos el sujeto, tenemos el predicado, está el verbo subrayado, está el objeto directo, las melodías insulsas. Aquí está una preposición y mientras leo hay un segundo verbo, pero que el punto principal es acá. Y leo es una oración que está subordinada a la primera. Estos muchachos no piensan, pero hablan mucho y gritan más. Aquí tenemos tres verbos que están hablando de lo que sucede en todo el proceso
de esta construcción. Cuando nosotros escribimos nos damos cuenta entonces que tenemos bastantes palabras para explicar las cosas y que esté claro. ¿Qué pienso mientras leo? Esos muchachos no piensan, pero hablan mucho y gritan más. Voy a tener en mente acciones que he visto o acciones que podrían ser solamente mentales, pero porque las conozco a las personas de las que están hablando. Entonces, es lo que transmite lo que escribimos, por eso necesitamos todas las palabras necesarias para que lo transmitan de la mejor manera. Tenemos las oraciones coordinadas. Yo recibo mis quincenas y yo las gasto. Ahí hay una coordinación entre la expresión completa para que tenga el sentido que quiero. Una oración independiente más una subordinada. Una oración independiente es que la puedo leer solita o la puedo leer con alguna otra. Pero las subordinadas no las puedo leer solitas, dependen de lo que dice la primera oración. Bueno, primera por decir un orden, pero tienen que ver con una oración. Entonces, solas ellas mismas no expresan lo que queremos. Por ejemplo, el hombre entregó su amor cuando ella lo pidió. Y ahí entendemos que hay una oración independiente, pero hay una subordinada. Y luego, una oración independiente más dos subordinadas, el inspector quería que los comerciantes le regalaran productos a pesar de que esta práctica va en contra de la ley. Si nos damos cuenta acá, la construcción es más extensa y entonces podemos empezar a decir cosas, a especificar cosas mientras las vamos explicando. Por eso empecé la sesión diciéndoles que muchas veces escribir puede permitir que se tergiverse, porque cuando nos damos cuenta nosotros de cómo hablamos, mucho de nuestro lenguaje no es verbal, sino es gestual, es un lenguaje corporal. Y dejar plasmado todo eso que refuerza un mensaje a la hora de escribir es más complicado cuando no tenemos las palabras exactas para poder decir lo que queremos como lo queremos. Y en este punto, quisiera que vieran qué es lo que pasa. El ahora que está acá, este es el momento en el que estamos hablando. Ahorita dije, estamos hablando, el verbo estar y más un gerundio, hablando. Recuerdan que el gerundio por sí mismo no es personal, pero aquí estamos la acción estar hablando. Eso es actual, ahorita. Hablo. Ese también es el presente. Entonces tenemos el pasado, el presente, el futuro y lo potencial. Y aquí me dice entonces cuáles son los verbos que uso, los tiempos que uso para el pasado. Pretérito, perfecto, indefinido, imperfecto o pluscuamperfecto. Y el presente o estar más gerundio. Este es el presente. Ir. A es más un infinitivo, ese es un futuro. Ir a comer, ir a hablar, ir a estudiar. Este es un futuro. Voy a ir a estudiar o vas a ir o ese ir a nos indica que hay algo que se va a hacer. Luego está el futuro simple y el futuro perfecto. Y lo potencial, cosas que podrían o no suceder, un condicional simple y un condicional compuesto. Entonces, en este cronograma va en qué momento están sucediendo las cosas. Por ejemplo, el pretérito pluscuamperfecto empezó en un punto dado y fue hacia atrás. El pretérito indefinido o el pretérito perfecto empezó en un punto del pasado y va hacia adelante. El condicional simple solo me da una situación en el que tuvo que darse algo como detonante para que sucediera otra cosa. Entonces, como condicionales simples tenemos el pretérito imperfecto y el pretérito indefinido, que eran los que estábamos mencionando acá. Empezaron y van hacia adelante.
Cuando hablamos del futuro, ir a más infinitivo es estoy ahorita y voy, o sea, me muevo hacia la acción que voy a hacer, la siguiente que voy a hacer. Aquí está el presente. El futuro simple es, entonces, por el ejemplo que teníamos al inicio, cantaré, voy a ir a cantar. Entonces, ir a cantar es algo que va a suceder ahorita. Cantaré, no estoy diciendo cuándo va a pasar. Luego tenemos el futuro perfecto y el futuro simple. Y aquí me da unas pequeñas explicaciones, como lo que nos mencionaba en algún momento Kenner, sobre lo que estábamos platicando de los tiempos verbales. El presente, los usos del presente es para describir o para hablar, para descripciones, para hábitos o gustos. Estar más gerundio, como estoy hablando, acción en el momento actual, ir a más infinitivo, intención de futuro o futuro próximo le dicen también. Y luego aquí hay un ejemplo para cada uno. Esto es para que podamos revisar, para que ustedes puedan ver al momento de escribir qué tiempo verbal es el que más se acomoda para que detalle lo que ustedes están explicando. Y con esto tendríamos los usos, más que todo, que era la parte que me interesaba, a la que me interesaba llegar, a cómo usamos los tiempos verbales para poder explicar lo que estamos diciendo. Luego vamos a hablar un poquito de esto, que son maneras de decir las cosas. Bien, entonces, ahorita vamos a tomar un momento para comentar. Hasta ahorita solo vimos generalidades. Yo sé que esta es mucha información, mucho contenido de un solo, como para poder decir, eso ya se me había olvidado, pero hoy que lo vimos ya se me quedó otra vez. No es cierto. Esto se va a quedar solo con la práctica. Pero tenemos que tener el contexto, tenemos que tener las herramientas, tenemos que tener los instrumentos, pero sobre todo la intención de poder mejorar la manera en que escribimos. Muy bien. Creo que, primero que nada, buenos días para todos, en especial al licenciado. Muchas gracias. Esta clase, pues, es emocionante porque nos habla hablamos de los tiempos verbales y pues son muy importantes hacer un recordatorio porque hace mucho estudiamos eso. En mi caso hace como unos 10 años más o menos y ya casi no me acuerdo. No, pues entonces, yo hace 10 años iba a párvulos. Hace más o menos. Y pues ya se me ha olvidado, pero ya recordando, haciendo esto recordatorio, pues creo que todos vamos a volver a recordar, tal vez no a la perfección, pero vamos a entender, por ejemplo, lo que yo entiendo, pues los tiempos verbales son muy, muy importantes y la conjugación y todo eso, pues es importante y creo que la verdad con esta clase estoy recordando, pero no puedo recordar todo lo que aprendí hace mucho tiempo, quizá lo mínimo, pero vamos a ir ampliando nuestros conocimientos y eso es todo. Muchas gracias, Rodani. En realidad de eso se trata. Ahorita yo no pretendo que en una sola clase, en una sesión virtual, sin que hablemos de más cosas o hagamos ejercicios, esto quede ya como para decir, mañana hay una evaluación sobre todos los tiempos verbales o cómo van a construir. No, esto se da con la práctica y por eso, si ustedes recuerdan, empezamos con la lectura y empezamos con la comunicación. Porque la escritura, la redacción no tendría sentido si no tenemos que comunicar. Por eso es que le doy importancia a esta parte de comunicar. Sin embargo, hay maneras de comunicar y debemos de hacerlo de la manera correcta. Rebeca, que le pareció muy, muy bien. Qué bueno. Me gustaría que abundara más en lo que está diciendo. Vamos a retomar, perdonen, como estábamos viendo la presentación, no había leído todas las participaciones que tienen en lo que
Vamos a ver si Vicky logra activar el micrófono también para que participe, porque ahorita ya vi que desactivó y activó la cámara. Ahora le falta hacer lo mismo con el micrófono. Decía Berta, según lo entiendo, el imperativo está expresado en forma plural. El imperativo puede ser plural o puede ser singular. Cuando le digo, active el micrófono, eso es imperativo. Si el trato es de usted, si el trato es de tú, activa el micrófono. Si el trato es de vos, activa el micrófono. Entonces puede ser, pero si les digo a todos, desactiven el micrófono, es plural. Entonces el imperativo puede ser singular o puede ser plural. Bueno, Cristian estaba pidiendo una explicación rápida. Espero que ya vaya en contexto, Cristian. Perdonen, no le hice la explicación rápida en el ratito, pero yo creo que hemos estado regresando a algunos puntos de los que se habló inicialmente. Y si no, usted me dice y vamos a seguir explicando. Dice Cristian, el modo indicativo es cuando el sujeto está actuando de forma presente. El subjuntivo es cuando habla de una acción que ha pasado o pasará. Según entiendo, el indicativo habla de cosas concretas que pueden ser medibles, cosas que sí puede especificar o que sí puede tener precisión en ellas. El modo subjuntivo es algo que tiene que ver con las emociones, lo que usted percibe en relación a esos temas o cómo los desea o cómo los deseó, o tiene que ver mucho con emociones y sentimientos. Vamos a ver si que nos queda un poquito de tiempo para hacer un ejercicio, y si no, se los mando para que lo hagan fuera. Luego, sobre los términos, viniste, vinimos, me he dado cuenta que muchos manejan venimos, veniste. Sí, Rudy, lo que pasa es que si le digo, esto es cuestión de uso, y aquí voy a aprovechar el momento para mencionar algo de la Real Academia de la Lengua Española. Ellos son una institución que registra el uso del idioma. Después de 20 años, si se sigue, creo que son 20 años, si se sigue utilizando la misma palabra, entonces la acreditan dentro del diccionario. Pero no es que ellos la acepten y que ahora ya la aceptaron, y entonces porque ellos la aceptaron, entonces ya es legal, porque esto no tiene que ver de leyes, esto tiene que ver con registros. Entonces, si usan una palabra, por ejemplo, en Guatemala, para decir perro, decimos chucho, y se usa chucho, chucho, ya van más de 20 años de usarlo, entonces va a aparecer en el diccionario chucho y va a aparecer guatemaltequismo o Guatemala, para que se sepa que es acá donde se usa, y va a decir perro. Pero, por ejemplo, en México, chucho es alguien que se llama Jesús. Y para ellos no tiene nada que ver con perro. Y como ya tienen muchísimos años de usarlo igual, lo van a registrar de esa manera. Entonces, en las expresiones cotidianas, cuando se usa una palabra, aunque esté mal usada, si mantiene el uso constante durante varios años, creo que la palabra que se utiliza es barbarismo, porque de todas formas sí se usa, la gente lo entiende y así es como lo habla y así es como lo explica, aunque no esté correcto en la estructura gramatical. Entonces eso a veces para quienes, si tomamos la gramática y tomamos la escritura así en un orden estricto de las reglas, este tipo de uso suena a incorrecto, hasta suena mal utilizado, pero cuando ha sido culturalmente utilizado durante muchísimo tiempo y es forma de cómo se habla, entonces se da como aceptado para ese contexto. Pero les hago la explicación porque sí, algunas veces yo decía, eso no es correcto, eso sí es correcto, pero me di cuenta que finalmente el idioma es dinámico y no por eso el que esté malo desde su origen es que se tenga o no que aceptar. Y por eso comprendí la acción que tiene la Real Academia de la Lengua Española, que es el registro.
no es el que ellos decidan o ellos acepten o no lo acepten. Quienes lo aceptan o quienes lo aceptamos somos las personas con el uso cotidiano. Carol, pues me pareció, sí, es que Carol tenía para hablar, me pareció muy bien porque así podemos hacer un recordatorio de lo que habíamos visto anteriormente y es una manera de mejorar nuestra forma de comunicar con otras personas. Y sí, gracias, Josué, excelente. Janet, buen día. Tu clase es muy importante porque podemos ampliar nuestros conocimientos. Gracias, qué bueno. Con respecto al hubiese, es prácticamente lo mismo. Sí, depende de los contextos si hay, hubiese casi no lo utilizan, se oye muy poco, algunos lo usan a la hora de escribir y se puede usar indistintamente uno por otro. De hecho, tiempos verbales en la cotidianidad que diga hubiere o hubiese, casi no los escuchamos en nuestro contexto coloquial, no oímos que alguien diga hubiere, y si lo hace ya volteamos a ver así como que de qué está hablando, ¿verdad? Porque no es un uso continuado. Pero sí, en escritura es más factible verlo. Arlet quería comentar... bueno, bueno, gracias por avisarme, Arlet, que Arlet tiene problemas. Ahorita sí ya tengo cómo contactarla, entonces voy a contactarla para que nos pongamos de acuerdo en esto. De todas formas, sígala apoyando, por favor, tal como lo ha hecho hasta ahora, para poder avanzar con esto. Quería saber si Vicky logró activar el micrófono para que tuviera su participación. Bueno, Gaby, no se preocupe. De todas formas, las actividades que están apareciendo en Classroom, sí, por favor, complételas para que vaya teniendo ese registro, porque ahí también estoy poniendo los contenidos para que pueda, que forme parte de lo que está aprendiendo. Que yo sé que ustedes aprenden mucho y aprenden muchísimo más en las acciones que se dan en el día a día y en la cotidianidad, pero este tipo de formación nos sirve para poder, lo que ya ustedes mismos dijeron, recordar lo que hemos estado aprendiendo, pero también para ir construyendo esos espacios que por falta de uso o de aplicación hemos tenido por ahí rezagados. Vamos a terminar con esto que les mencionaba. Cuando expresamos emociones, tenemos varias maneras de decirlas. Por ejemplo, dice, en el corazón cabe todo. Tristeza. Me pone triste, me entristece, me aflige. Estos son niveles diferentes a la hora de expresar tristeza. Y a veces son muy sutiles. A veces son tan sutiles las diferencias que las puedo utilizar una en lugar de otra. Cuando expreso indiferencia, puedo decir, me da igual, no me importa. ¿Cuál es la diferencia entre me da igual y no me importa? Me da igual. Estoy diciendo que no voy a reaccionar frente a eso. No me importa. No me importa si le estoy dando un valor, porque si me importa, le estoy dando más valor. Si no me importa, le estoy restando valor. Me da igual, sí, pero menos valor que si me diera exactamente igual, aunque de todas formas manifiesta indiferencia. Cuando hablo de miedo, me da pánico, me asusta, me aterroriza, puede ser cualquiera, estas expresiones pueden significar, en todo caso, miedo, pero como les decía, diferentes niveles o diferentes contextos. Extrañeza, me extraña, me sorprende, me alucina. El que me extrañe, en este caso, me extraña, puede ser algo negativo o no negativo. Me sorprende, igual puede ser una sorpresa que me esté haciendo un sentimiento negativo. Me sorprende que me hayas dejado esperando, por ejemplo.
Pero me alucinar es como las alucinaciones, es ver imágenes que solo están en la mente. El alucinar lo usan como algo que si gusta, si me alucina esto, o sea, me hace entrar a otro nivel de percepción. Luego vayamos de este lado, el amor. Me encanta, me gusta, me vuelve loco, me vuelve loca. Alegría, me pone contento, me pone contenta, me alegra. Dolor, me duele, me da pena, me da lástima. Y aquí hablamos no solo de dolor físico, sino también hablamos de dolor emocional. Estamos hablando de sentimientos. Enfado, me da rabia, me molesta, me irrita, me pone furioso o furiosa, me enfada, me fastidia. Si se dan cuenta, hay más niveles o más formas de expresarlo. Que por ejemplo la alegría, que solo dice me pone contento o me alegra. Preocupación, me preocupa, me inquieta, me intranquiliza. Frente a las preocupaciones, si nos damos cuenta, los niveles cambian lo que quiero decir. Aunque esté hablando de preocupación, lo puedo decir de diferentes maneras y se entiende de distinta forma. Algo que me preocupa, algo que solo me inquieta, o sea, no estoy tranquilo, pero no necesariamente es algo que me agobie. Y me intranquiliza. Entonces pueden expresar algunas emociones. Y luego dice, y mucho más, como me divierte, me aburre, me pone nervioso, nerviosa, me entusiasma, me da vergüenza, me abruma. Aunque palabras así como abrumar es algo que deja de una vez así al máximo de peso, que ya no le permite hacer ninguna otra cosa más que eso. Bien, estos son para que tengan referencias sobre cómo explicar o cómo decir algunas de las cosas cuando estamos hablando de sentimientos. ¿Se recuerdan que en algún momento hablamos de la parte emocional de las personas, de cómo expresamos esas emociones? Muy bien, hasta acá. ¿Algún comentario, alguna observación o alguna duda? Vamos a ver. Bueno, Henry, ahorita le voy a mandar el código de una vez acá de Classroom. Y el examen, ¿de qué manera sería? Vean, la evaluación es básicamente como platicamos, solo que vamos a hacer una contextualización de las sesiones que hemos tenido. Si ustedes se han dado cuenta, nuestras sesiones han sido temáticas y tienen un tema en particular central para poder abordar algo. Entonces, de esos temas ustedes han ido tomando nota y han registrado ¿cómo se llama? Alguna información que hemos compartido, que ustedes han reflexionado, o que hemos tenido mientras desarrollamos las clases. Eso fue en las presenciales, pero también ha sido en las virtuales. Entonces, la manera en que vamos a hacer la evaluación es sobre esos temas que hemos desarrollado, ¿qué impresiones tienen ustedes? La evaluación tiene una estructura, y les mencionaba la otra vez, tiene 5 elementos. El TIDAE: título, ilustración, descripción, aprendizaje y evidencia. Entonces, compartan, intercambien entre ustedes la información, porque yo creo que esto nos sirve para poder contextualizar qué es lo que hemos aprendido. Y con esto estaríamos preparándonos para las sesiones que tenemos, las sesiones que hemos hecho para poder hacer un análisis y una síntesis en el momento de la evaluación.